La actividad de análisis del paper no tocó el paper de parto vaginal después de una cesárea previa en el Hospital de San Juan de Dios de Cali, Colombia, que es un estudio de corte. Los integrantes de este grupo son Barrios Ariana, Elmilgen Micaela, Mardones Agustina, Pecantet Mayra y Villalba Ángelo. El primer punto de las consignas es identificar la procedencia del texto, la revista, los autores y el año de publicación. Bueno, bien acá arriba del texto, arriba del título, podemos encontrar la revista, que es una revista colombiana de obstetricia y ginecología, del volumen 62, número 2, y los autores lo encontramos por debajo del título, que son Cuero Vidal, Olga Lucía, y Clavijo Prado, Carlos Andrés, que en Norma Vancouver serían los apellidos y después las iniciales de los nombres. El año de publicación de esta revista fue entre abril y junio del año 2011. Acá aclara que fue recibido en 2010 de noviembre y que fue aceptado medianamente en el 19 de mayo del 2011. La identificación de las secciones del texto en formato IMRD. Acá podemos ver que, este artículo cuenta con una introducción, que sería la I, con los materiales y los métodos, que es la M, los resultados y con la discusión. Estas son las secciones del texto a identificar en este formato. Luego, el 3 es identificar los objetivos del trabajo. Y el objetivo de este trabajo fue determinar la incidencia de parto vaginal después de una cesárea previa y evaluar la capacidad predictiva del puntaje predictor del parto vaginal descrito por Flam en el año 1997. Bueno, el tipo de estudio. Es un estudio de corte retrospectivo. ¿Por qué es un estudio retrospectivo? O sea, ¿qué es el estudio de corte? Más que nada, es un tipo de investigación observacional y analítica que puede ser perspectiva o retrospectiva. Es retrospectiva porque se hace una comparación de una frecuencia de aparición de un evento, digamos, entre dos grupos, uno de los cuales puede estar expuesto a este evento y otro al cual no. En este caso estamos hablando del índice de parto vaginal después de una cesárea previa. Esto sirve para determinar la ocurrencia de un evento específico. Los prospectivos son estudios más que nada de seguimiento. Usualmente no se hacen mucho porque son muy costosos y además porque no tienen una enfermedad de interés. Entonces son estudios de seguimiento durante un periodo de tiempo para observar la frecuencia de la enfermedad. El índice de población y muestreo, cálculo del N y tipo de selección de la muestra. El índice de población, bueno, el índice de población fueron de aproximadamente 750 gestantes que ingresaron al Hospital San Juan de Dios. Es el tipo de selección de la muestra es una secuencia estricta, tiene un muestreo secuencial estricto. ¿Por qué? Es un muestreo secuencial estricto porque es una técnica de muestreo no probabilístico, en la cual el investigador escoge a sujetos según algún criterio o juicio. En este caso, se eligieron a todas las mujeres que ingresaron al hospital con un diagnóstico de embarazo mayor o igual a 37 semanas, con 2 o más embarazos y antecedentes de una cesárea previa con actividad uterina espontánea en el momento del ingreso. Porque es un estudio también, es un muestreo secuencial estricto, porque se excluyeron, o sea, tenían criterios a seguir para hacer este estudio. Entonces se excluyeron a las embarazadas con antecedentes de cesárea previa, con incisión corporal, con las que tenían distosia pélvica, el sufrimiento fetal agudo, las que tenían presentación empodálica, la hipersomnia fetal, antecedentes de endometritis postparto, y las que no tenían deseo del parto vaginal. Entonces ellos tenían criterios a seguir.
¿Cómo fue el cálculo del N? Bueno, el cálculo del N muestral fue de 139 participantes. Tiene una confiabilidad del 95% y un error de estimación de solo el 6%. Entonces fueron 139 pacientes en total de 150. Y este estudio se realizó se realiza el presente estudio con el fin de determinar esta incidencia de cesárea, así como también estimar la frecuencia de parto vaginal después de una cesárea y evaluar, digamos, el puntaje predictor de parto vaginal de FLAM en gestantes que ingresaron al Hospital San Juan de Dios del Cali. Hola, mi nombre es Ángelo Villalba y en actividad de análisis de paper, primero que nada le quería comentar que estoy sin camarita y no puedo grabar la pantalla y lo voy a hacer de esta forma. Me había tocado el número 6 y número 7 de la actividad de análisis de paper, que decía la 6 que decía realizar un esquema de diseño de estudio y la 7 identificar la hipótesis del estudio. Esto quedaría de mi esquema de estudio, donde el manejo de los pacientes con cesárea anterior siempre ha sido un tema de constante debate. El objetivo era analizar la relación de predicción que existe entre el puntaje de FLAM, que es el predictor de FLAM, y la vida de parto de la gestante con cesárea anterior. El puntaje de FLAM es para predecir el éxito que lleva a cabo un parto vaginal después de una cesárea anterior. Es un tipo de estudio analítico comparativo y le hice la comparación entre parto vaginal y cesárea anterior, el éxito que lleva a partir del predictor de FLAM del parto vaginal con una paciente gestante con cesárea anterior. El parto vaginal después de una cesárea anterior tiene un éxito. Obviamente baja ciertas condiciones. Se puede decir que es considerado seguro y con una baja probabilidad de complicaciones. La hipótesis que habría visto también, que me llamó mucho la atención, que decía que el riesgo más temido de someter el trabajo de un parto a una paciente con antecedentes de cesárea anterior es la ruptura uterina. Es la única complicación donde le tienen más temor sobre un parto vaginal ante una cesárea previa de una gestante. Mi hipótesis fue que los estudios que intentan evaluar son los factores que favorecen un parto vaginal después de una cesárea previa. Bueno, en este caso las variables o dimensiones que pude detectar son las siguientes. Edad materna van a ser los años de vida de la mujer. Es un dato que se obtiene del registro hospitalario. En este caso la escala va de 16 años a 38. Esto quiere decir que la mujer que va a ser estudiada en esta investigación tiene que cumplir con ese rango de edad. Después, edad gestacional, que van a ser las semanas cumplidas del feto, y es un dato que se obtiene por ecografías del primer trimestre, y por la fecha de última menstruación, siempre y cuando sea certera y de confianza. Esto quiere decir que no ha sido manipulado normalmente con métodos biológicos. En este caso la escala va a ser a partir de la semana 37, es decir, 37 semanas más. Después tenemos peso materno, que va a ser el dato obtenido del sistema de registro hospitalario, escala de bajo peso, normal peso, sobrepeso y obesidad. En el caso del sexo, es una información que se toma de los datos personales del paciente. En este caso, la escala es mujer, porque únicamente se van a estar estudiando mujeres. Cantidad de partos, va a ser la información obtenida del registro perinatal, que en este caso van a ser 2 o más. Es decir, la mujer tuvo que tener 2 partos previos o más para poder formar parte de esta investigación. Después tenemos el APGAR, que es la valoración del recién nacido que se tiene en el registro del paciente. Bueno, más que nada se evalúa la apariencia, el pulso, la circulación, la actividad y la respiración, y a raíz de esa información uno puede saber cómo va a ser la evolución de ese bebé. La escala va del 1 al 10, en el caso del A. Complicaciones maternas. Es la información obtenida del registro del paciente. Ruptura uterina, desgarro o hemorragia postparto. En escala puse presente o ausente. Se refiere a las complicaciones maternas previas que tuvo en sus embarazos anteriores. Pues,
Identificar consideraciones éticas de estudio, que vendría a ser el consentimiento informado. Bueno, después de leer, encontré en la parte que dice: el protocolo fue aprobado por el Comité de Ética de la Universidad Santiago de Cali y la dirección del Hospital San Juan de Dios de Cali, lugar de prácticas de esta universidad. Pregunta número 10. ¿Cuál es el estilo de la biografía utilizada? El estilo de la biografía utilizada es el estilo Vancouver, ya que estamos hablando de un artículo científico y sobre todo de una revista. Pudimos encontrar que los autores son Cuero Vidal, Olga Lucía, Clavijo Prado, Carlos Andrés, y estamos ante la Revista Colombiana de Obstetricia y Ginecología, que fue publicada entre abril y junio del 2011, es el volumen 62 y la revista número 2. Pregunta número 11. ¿Cuáles fueron las conclusiones o cuáles son las conclusiones de este archivo, de este artículo de la revista? En esta investigación se encuentra un alto porcentaje de cesárea en mujeres con una cesárea previa. Es decir, que entre más alto el puntaje predictor al ingreso, se incrementa el porcentaje también del parto vaginal. Sin embargo, su mayor utilidad está dada por la razón de las verosimilitudes negativas. ¿Qué quiere decir? Que hay más cesáreas previas y cesáreas posteriores que cesáreas previas y trabajos de parto, o sea, parto vaginal. La frecuencia del parto vaginal posterior a una cesárea es del 20%, y las gestantes con puntajes menores de 4 tuvieron una baja probabilidad de tener un parto vaginal. Estas fueron las conclusiones. Quiere decir que dentro de todo sigue predominando lo que son las cesáreas después de las cesáreas anteriores. Y las limitaciones del estudio, que vendría a ser la pregunta número 12, las que no había limitaciones, pero las que pudimos recopilar los datos fueron que una de las principales limitaciones fue que los recién nacidos se encontraban con problemas respiratorios, ya sea en cesárea, también como en el parto vaginal. Algunos de ellos presentaban acidosis. Y también que el uso de las historias clínicas, que algunos fallaban también porque en algunas de estas historias clínicas se encontraban datos incompletos o erróneos que ponían también a prueba el estudio.